1982 no fue solo el año en que entramos en la OTAN, celebramos el Mundial de Fútbol o moría Chanquete. Porque 7 años después de la muerte de Franco, Felipe González superaba por primera vez en democracia la barrera de los 10 millones de votos y el bipartidismo se consolidaba en España. Desde aquel momento y durante más de 3 décadas, el PSOE, casi como un monolito, representó a la izquierda española. Pero los tiempos cambiaron y una izquierda reconvertida empezó a marcar sus posiciones. Si la mayoría quiere cambio, lo que no podemos hacer es dividir a la mayoría. Lo que siempre hemos abogado por la unidad popular. La unidad popular no es la unidad de partidos, es la unidad de la sociedad civil. Y tras más de un lustro de crisis económica, llegó el terremoto electoral del 20D, que no solo tumbó el bipartidismo. El bloque de izquierdas volvía a acariciar su cielo electoral, sumando más de 12 millones de votos frente a los 7,2 del Partido Popular. Eso sí, una izquierda fragmentada como nunca y por lo tanto castigada por la ley electoral y condenada a entenderse. Pero no. Nosotros dijimos al Partido Socialista: Cuídese del señor González. Lo que es duro para millones de españoles que confiaron en Iglesias fue ver en el mes de marzo votar junto a Rajoy en contra de un gobierno progresista. La falta de entendimiento y el posterior derrumbe estratégico de la izquierda con el 26J nos lleva a preguntarles a ellos. Los partidos progresistas que perdieron el tren del 20D se miran al espejo. ¿Es la división el pecado original de la izquierda? Yo creo que forma parte del histórico de la izquierda, no solamente española, sino casi europea, ¿no? Hay tantos matices en la izquierda como mundos posibles y eso naturalmente está en el fondo. No estoy de acuerdo, yo creo que cuando nosotros hemos sumado, hemos gobernado juntos. Creo que Compromís somos justo el ejemplo contrario. No se trata de unir a los que tienen la misma etiqueta, se trata de unir a la mayoría social de nuestro país. Es una izquierda con muchísimos matices. ¿Y por qué tanta división? Es verdad que todo el mundo siempre hace una parte de cálculo hacia adentro y una parte de cálculo hacia afuera. Simplemente peleas de poder, no peleas ideológicas. El ego, los hiperliderazgos. De intentar debilitar al Partido Socialista antes de permitir que hubiera un presidente socialista. Podemos, me parece muy lícito, quiere ocupar el espacio ideológico del Partido Socialista Obrero Español, en Cataluña también. Los dos caminos que existían para que el Partido Socialista estuviera en el gobierno, uno fue por vetos mutuos. Con la flexibilidad que ha podido tener el Partido Socialista en Euskadi, habría habido un gobierno de cambio en España. Y en el otro porque ni siquiera sumaban los 176 escaños necesarios. Refleja mucho la miopía, la distancia que tiene ahora mismo la cúpula respecto a la gente. Continuar instalado en esa alternancia que parecía que era suya por inspiración divina. ¿Y la derecha? ¿Gobierna porque está más unida? Yo creo que al final la derecha es más quizá discreta que la izquierda en cuanto a luchas de poder, porque también las hay. La derecha es conservadora y saber lo que tienes que conservar es mucho más sencillo que saber lo que tienes que construir, que es nuevo. Lo más importante no es que se unan las formaciones políticas de la izquierda, sino ser capaces de unir formaciones para la defensa de los intereses de la mayoría de la gente contra los recortes y contra la política injusta. Todos tendremos que aprender a entender que hay unos intereses por encima de los pequeños intereses que tenemos en nuestro propio partido. Bueno, parece que la izquierda, los representantes de estos partidos de izquierda entonan el mea culpa, pero es verdad que ustedes, Compromís lo consiguió, usted lo definía como un gobierno de mestizaje, el que ustedes tienen en Valencia. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿De quién cree usted que es la responsabilidad y la culpa? ¿De que finalmente no hubiera un acuerdo de izquierdas que hubiera provocado un vuelco en el gobierno? Bueno, yo creo que siempre, cuando no se logra un objetivo, no puede ser solo responsabilidad de una parte. Todos tenemos, obviamente, parte de responsabilidad y quién tiene más, ¿no? Yo creo que ha faltado capacidad de diálogo y ha faltado, más que división, yo creo que las izquierdas se presenten separadas a las elecciones no tiene por qué ser una división, es una expresión de pluralidad y de heterogeneidad. Hoy en día la sociedad es muy diversa, es muy plural, y por qué eso no tiene que tener un reflejo también en las elecciones, ¿no? Otra cosa es que después haya fallado la capacidad de diálogo y sobre todo de tener altura de miras, lo decía muy bien Joan Baldoví, hay un bien que está por encima de los intereses partidistas, que era haber sabido conformar un gobierno que tomara decisiones que mejoraran la vida de la gente. Después de 4, 5 años con la prórroga de gobierno de Rajoy, que yo creo que ha sido el peor gobierno que ha tenido este país y que ha sido terrible para las miles de personas que se han quedado en el camino durante esta gestión de la crisis, que ha sido perversa, de recorte de derechos, de falta de protección social, de leyes como la ley de educación que el Parlamento ahora en su mayoría rechaza, o la ley Mordaza que recortaba libertades. Todo esto tenía que haber presionado para que hubiera
un momento en el que dijéramos, vamos a ponernos de acuerdo en los mínimos. En Valencia hicimos esto. Aparte que yo estoy muy orgullosa de los valencianos porque todavía no habían pasado 24 horas de las elecciones y por la calle ya nos iban diciendo, ojito con no ponernos de acuerdo, ¿eh? Y la gente nos presionó y eso está muy bien. Claro, yo lo viví aquellos días, lo viví como con incomodidad, pero con perspectiva, digo, estoy muy orgullosa de los valencianos y valencianas cuando por la calle nos decían, os tenéis que poner de acuerdo. Y yo creo que esa presión no se sintió a la hora de conformar el gobierno de España. Y es que los intereses de la gente, y sobre todo de la gente sencilla, de la gente humilde, la que peor lo había pasado, estaban por encima de otro tipo de consideraciones. Y haber buscado un programa de mínimos, primero el qué y luego el quién, así lo hicimos en Valencia, yo creo que era una obligación política y moral que, bueno, pues ahora podemos dedicarnos a analizar por qué fue mal, ¿no? Y sí, no fue muy... yo creo que no fue muy hábil que Pedro Sánchez planteara el pacto con Ciudadanos como un plato de lentejas, ¿no? Si las quieres las tomas y si no las dejas. Así no se va a negociar. A negociar se va respetando al otro, lo que tenga que decir, porque nadie tenemos la verdad absoluta. Y siempre podemos aprender del otro, del que piensa diferente a nosotros. Y ese es el aprendizaje que nosotros hicimos en el gobierno de mestizaje y es el que no se ha hecho, lamentablemente, en la conformación del gobierno de España. Y esto yo creo que fue un error que Pedro Sánchez lo reconoció en la entrevista con Jordi Évole, que, bueno, pues que vamos a pagar, ¿no? Hubo más errores. ¿Sí?